Regularmente estamos enterados de que el pensamiento de un autor, de un filósofo, pues no se puede entender del todo si no tenemos un acercamiento a su vida. Eh, pero en el caso, digamos, de Hannah Arendt, yo creo que este principio es prácticamente una obligación, porque la temática abordada por ella, pues está estrechamente ligada con su experiencia personal, ¿verdad? Una experiencia que en mucho fue bastante terrible, bastante triste, si queremos decirlo así, y por supuesto todo aquello marcó sus intereses intelectuales. Y entonces, pues vamos a hablar un poco, un poquito, algo de su vida, aunque, eh, digamos, hay trabajos en Internet, abundan trabajos en Internet que se refieren de alguna manera a la vida de nuestra autora. Y entonces yo voy a hacer aquí ciertos énfasis que me parece que son importantes obedeciendo al contenido del curso. Por eso es que le hemos subtitulado a esto para entender su filosofía, ¿verdad? La vida de Arendt, de importancia para entender su filosofía. En la medida en que yo vaya exponiendo, si alguien tiene una duda, un comentario, pues solo abra su micrófono y hable, ¿no? Yo no tengo ningún problema con esas interrupciones que son saludables, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces por recordar aquí que Arendt nació en 1906 y en Alemania y falleció en el año de 1975 en los Estados Unidos de América. Sus padres fueron un ingeniero de nombre Paul Arendt y Martha Kohn, que bueno, había dedicado un poco de tiempo a la música y también a estudiar francés. Eh, y entonces, pues, la Alemania en la cual nació Hannah Arendt, eh, pues era una Alemania que disfrutaba de paz, ¿verdad? Recordemos poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, que arrancó en el año de 1914. Y entonces, pues antes de aquello, pues Alemania tenía paz, había una prosperidad material muy importante y por supuesto se estaban llevando a cabo también toda una serie, digamos, de descubrimientos, de inventos. La ciencia, digamos, y la tecnología en Alemania pues estaba en boga, ¿verdad? Dentro de aquello podríamos mencionar el descubrimiento del bacilo que provoca la tuberculosis de parte de Koch, eh, el hecho de que Bayer pues descubriera o inventara más bien la aspirina, también el descubrimiento de los rayos X. Bueno, es decir, las cosas pues marchaban muy bien, el arte y la literatura pues también estaban en boga con autores, digamos, de gran relevancia como Thomas Mann, y Richard Wagner, ¿no? Entonces, pues en un ambiente, digamos, social y nacional como ese, pues ahí transcurrió la niñez de Hannah Arendt, ¿verdad? Ahora, el padre adquirió la sífilis en algún momento y entonces, pues, esa enfermedad condujo, digamos, con el paso del tiempo
a que lo internaran en un hospital psiquiátrico. Su abuelo se hizo cargo de ella, pero en el año de 1913, pues perdió a los dos, a su abuelito y también a su padre como consecuencia de la sífilis que había adquirido. Ahora, a los 13 años de edad, Hannah Arendt entró a estudiar al gimnasio. Por aquel entonces, pues se trataba del primer instituto femenino en la llamada Prusia Oriental, ¿verdad? Desde que era realmente una adolescente, manifestó por una parte una gran inteligencia y un interés también muy pronunciado en la filosofía. De hecho, digamos, mientras estudiaba en el gimnasio, pues de la biblioteca de su padre leyó la crítica de la razón pura, ¿verdad? Que ya es una obra muy difícil de hincarle el diente, pero también leyó por encontrarse en la biblioteca de su padre esa obra voluminosa y sumamente interesante de Jaspers que lleva como título La psicología de las concepciones del mundo. Entonces, esto pues revela, como dije, una gran inteligencia y un interés muy pronunciado por la filosofía. Ya, pero en el contexto, digamos, de sus estudios en el liceo o en el gimnasio, pues le dio mucha importancia al estudio del griego, el cual llegó a dominar. Y también, digamos, le dio mucho énfasis, mucha importancia a la literatura en términos generales y también a la filosofía. Bueno, tal vez diríamos lamentablemente fue expulsada del gimnasio, del liceo, por manifestar, pues por aquellos años, la adolescente Arendt, un carácter bastante fuerte y tremendamente rebelde, ¿verdad? Entonces, ahí está, leyó la crítica de la razón pura y la psicología de las concepciones del mundo. Ahí está también lo que acabamos de decir. En el gimnasio pues se dedicó al estudio del griego y mostró una preferencia muy particular por la literatura y por la filosofía. Ahora, la madre inscribió a Hannah Arendt en la Universidad de Berlín sin que hubiera terminado todavía el bachillerato, ¿verdad? Es decir, quién sabe cómo le hizo, pero la aceptaron, la recibieron, ¿verdad? Y entonces comenzó a hacer estudios universitarios sin haber terminado el bachillerato, por haber sido expulsada, pues, ¿verdad? Y allí en la Universidad de Berlín, pues lo que hizo fue inscribirse en latín y por supuesto también en griego, que ya dominaba casi completamente, ¿verdad? Este interés por las lenguas y por los idiomas, pues se ve perfectamente a lo largo y ancho de su obra, pero sobre todo en su diario filosófico. El diario filosófico de Hannah Arendt, que creo que no se conoce aquí en Guatemala porque pues yo no lo encontré, tuve que comprarlo en Amazon, pues es una obra voluminosa, casi 1200 páginas, y se encuentra, digamos, en la versión original, como lo dice el editor, pues párrafos y párrafos y párrafos escritos de su propia mano en hebreo, en griego, en latín, en alemán, en francés. Bueno, ya eso revela, digamos, una
una capacidad intelectual muy particular, ¿verdad? Y entonces, pues, en algún momento determinado, pues mientras empezaba sus estudios en la Universidad de Berlín, pues consiguió graduarse finalmente del bachillerato con notas sobresalientes a base de exámenes, digamos, particulares, para emplear un término. Y no solo se graduó con notas sobresalientes, sino se graduó un año antes que sus demás compañeras de promoción. Entonces, estamos aquí, digamos, ante una inteligencia verdaderamente particular, ¿verdad? Eh, Ahora bien, en el año de 1924 recibió algunas noticias procedentes de la Universidad de Marburgo por medio de un amigo que Arendt tenía allí en la universidad, mm, que hablaban, hay el nombre de Heidegger, el apellido Heidegger ahí está mal escrito, es con doble G. Decía que un amigo que tenía ahí en la Universidad de Marburgo, pues comenzó a enviarle informes, noticias sobre un profesor que tenía un magisterio verdaderamente destacado en la Universidad de Marburgo, que era precisamente Martin Heidegger. Bueno, Martin Heidegger por esos años todavía no había escrito la obra que le hizo famoso Ser y Tiempo, pero la fama realmente que tenía ya Heidegger se debía fundamentalmente a su magisterio. Era un profesor que impresionaba profundamente con su cátedra a sus estudiantes. De hecho, el apodo que le pusieron fue el apodo de El Mago, ¿verdad? El tratamiento que Heidegger hacía, digamos, de filósofos anteriores, de la obra de filósofos de la antigüedad y del periodo medieval, en fin, pues era un tratamiento, como dijéramos, hasta cierto punto novedoso, imprimiéndole pues a la cátedra su propio carácter y su propia manera de ver y de considerar las cosas. Y entonces, en el año de 1924, Hannah Arendt decidió trasladarse a la Universidad de Marburgo para estudiar con ese famoso profesor Martin Heidegger. En Marburgo, pues continuó estudiando el griego que ya dominaba. Llegó entonces a profundizar bastante en esa lengua. También tomó cursos de teología, los cuales hizo con el famosísimo teólogo luterano Rudolf Bultmann. Bultmann es reconocido por haber iniciado la llamada teología de la desmitologización. Bultmann lo que hizo fue proponer que la escritura judeocristiana pues contenía un mensaje importante, pero ese mensaje estaba envuelto en toda una mitología. Y entonces la propuesta de Bultmann era precisamente desmitologizar la Biblia, para decirlo en una sola palabra. Bultmann entendía, digamos, que la concepción del mundo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es la concepción del mundo que el hombre actual realmente tiene. Y que no había por qué aceptar, digamos, la concepción del mundo de la escritura para aceptar el mensaje central que realmente contiene. Bueno, está de más decir que esto le granjeó muchísimas críticas hasta el día de hoy a la obra de Rudolf Bultmann.
sobre todo, digamos, procedente del fundamentalismo evangélico, gringo sobre todo, pero también, digamos, de parte de teólogos católicos entonces. Pues con ese pensador verdaderamente revolucionario en el ámbito de la teología, pues hizo estudios teológicos Hannah Arendt y por supuesto también se dedicó a estudiar filosofía allí en Marburgo, ¿no? Y entonces el enamoramiento que sufrió con Heidegger, pues es una cuestión, creo yo, sabida de todos. Hay mucho que se ha escrito también al respecto, digamos, de ese romance que en 15 días se desarrolló. Es decir, tanto Bullmann quedó prendado por ella como ella de Bullmann, y entonces pues se convirtieron en amantes, una relación que duraría con ciertas interrupciones ahí durante bastantes años, ¿verdad? Como digo, se ha escrito bastante sobre el mismo, a veces con mucho morbo, a veces tratando, digamos, de manera seria de profundizar en esa relación para establecer qué incidencia realmente tiene el pensamiento de Heidegger en el pensamiento de Hannah Arendt, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, sí hubo, sí hay, sí se puede encontrar una influencia, digamos, de Heidegger sobre el pensamiento de Hannah Arendt. Una influencia que no necesariamente tiene que ser, digamos, positiva siempre, en el sentido de que ella siga y continúe, digamos, de alguna manera el pensamiento de Heidegger. A veces puede uno encontrar también influencias que, no sé, pudiéramos llamar aquí negativas, o una influencia que produjo una reacción, digamos, en Hannah Arendt, como para rechazar algunos de los postulados, algunos de los contenidos, digamos, de la filosofía del viejo maestro alemán, ¿verdad? Entonces, Heidegger está en aquellos momentos ocupado realmente por escribir y terminar su célebre obra Ser y Tiempo, publicado finalmente en el año de 1927. Esa realmente es la pasión, digamos, de Heidegger en ese momento. Trabajar en ese volumen de alrededor de 1500 páginas, que es Ser y Tiempo. Ahora, yo voy a mencionar aquí algo relacionado con el pensamiento heideggeriano por considerar que Hannah Arendt va a reaccionar en algún momento en relación con estas preocupaciones fundamentales. Bueno, recordemos que en Ser y Tiempo y en otras obras, Heidegger lo que quiere es dejar en claro que tenemos que ser conscientes, que el ser humano tiene que ser consciente de la manera como está en el mundo, que no estamos en el mundo como los demás objetos, porque el hombre, dice Heidegger, es un existente. Es decir, esto significa que la vida realmente no la tenemos determinada, ¿verdad? Como determinado está el ser de la piedra o el ser de la montaña. Los seres humanos, como existentes, pues estamos en una situación totalmente abierta. Hay una apertura, hay un sinfín, podríamos decir, o por lo menos un gran abanico de posibilidades. Y por supuesto también hay
libertad para poder tomar decisiones respecto a esas posibilidades que se nos abren y que se nos presentan. Entonces, el hombre es libre, libre precisamente para tratar de configurarse a sí mismo, de configurar su propia vida y su propio ser también. Ahora, a pesar de toda esa grandeza, digamos, humana, resulta que la existencia termina con la propia muerte, ¿verdad? Y entonces, cuando tomamos conciencia que la vida realmente terminará con nuestra propia muerte, entonces, pues tenemos de alguna manera que aceptar, digamos, ese hecho, lo querramos o no, porque es de algún modo inevitable, ¿verdad? Como dijo San Agustín, en algún momento uno puede decir, este hombre probablemente será alto, probablemente será bajo, probablemente será delgado, probablemente será rico, probablemente será pobre, pero no podemos decir, este hombre probablemente se va a morir. Porque esa es una absoluta certeza. Y entonces, desde la perspectiva heideggeriana, el hecho, digamos, de reconocer que la vida terminará más temprano que tarde con la muerte, pues nos conduce al miedo, prácticamente al terror como actitud, digamos, hacia lo que realmente desconocemos. Nos es totalmente desconocido. Y entonces Heidegger establece, digamos, que debido a eso, el primer impulso que tenemos es la huida, es huir, salir huyendo, ¿verdad? Pero esa huida que no es física, que no es geográfica, es más bien una idea hacia la preocupación, ¿verdad? Es decir, como quien dice, tratamos realmente de espantar la terrible realidad de que la muerte nos espera preocupándonos, ¿verdad? Lo cual significa ocuparse con anticipación, ¿verdad? Y entonces entramos en aquello de hacer planes, en aquello de pensar qué es lo que vamos a hacer, de tratar de anticiparnos, digamos, de alguna medida al futuro, a los acontecimientos del porvenir. Pero también se puede huir escudándonos en el ser que Heidegger llama el ser público, ¿verdad? Donde ya nadie es realmente él mismo, ¿verdad? Se trata de la enfermera, se trata de el profesor, el bombero, bueno, es decir, ese ser público, de alguna manera también, dice Heidegger, es una forma de huir, o por lo menos de tratar de huir de la terrible realidad de la muerte. Pero toda huida pues oculta nuestra verdadera situación, es decir, impide encontrar una solución y entonces pues no terminamos de vencer ese miedo realmente hacia el vacío, ¿no? Entonces, pues ante todas estas ideas, Hannah Arendt tomará también una distancia como lo vamos a ir viendo. Sobre todo, se rebelará en contra de la definición heideggeriana de que el hombre es el ser para la muerte. Ella se rebelará en contra de eso, ¿verdad? Se rebelará también en contra del concepto de Dasein, ¿verdad? Del ser ahí, que también, digamos, es un término asignado por Heidegger al ser humano. Ella rechazará rotundamente estas dos ideas, ¿no?
Sobre todo, digamos, rechazará la idea del ser para la muerte, porque Arendt desarrollará una filosofía realmente de la vida, ¿verdad? Le dará importancia al nacimiento, ¿verdad? Pondrá el nacimiento como el punto realmente central y no la muerte como lo había hecho Heidegger, ¿no? Porque ella dice la muerte pues nos iguala a todos. La muerte nos iguala a todos, nos hace iguales, pero el nacimiento nos hace seres únicos, seres que no se pueden definitivamente repetir, porque nacer en este mundo definitivamente es comenzar, iniciar algo completamente nuevo, ¿no? Es decir, no es que con el nacimiento pues todo vuelva a al principio, como quien dice, como si fuera volver a crear el universo. No, 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 no. Se trata realmente de una novedad en que consiste finalmente la vida de cada quien, ¿no? Entonces, pues creo que fue importante que hayamos mencionado estas ideas propias, digamos, del pensamiento heideggeriano, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la presentación las ideas que acabamos de mencionar de una manera bastante rápida. Bueno, en el año de 1925, vamos a ver, en el año de 1925, Hannah Arendt decide trasladarse a la Universidad de Heidelberg para continuar estudios con Karl Jaspers y finalmente doctorarse también bajo su tutoría y bajo su dirección. En parte, digamos, esta decisión la tomó porque Heidegger realmente no le puso mucha atención al pensamiento ni a las capacidades intelectuales de Hannah Arendt. Tuvo una actitud hasta cierto punto, digamos, de desprecio. No quiso realmente comprometerse, digamos, Heidegger en ayudarle a doctorarse, digamos, a efectuar el trabajo de graduación, la disertación, en fin, y entonces, pues, ella tuvo que irse para Heidelberg, donde realmente terminó estudios doctorales y se doctoró finalmente bajo la dirección de Karl Jaspers. En el año de 1928, Hannah Arendt finalmente se doctoró con una tesis que lleva como título El concepto de amor en San Agustín. Recordemos que Jaspers pues había estudiado medicina, luego pues estudió psicología, o sea, se volvió psiquiatra, ¿verdad? Y pues y en el desarrollo, digamos, de su vida intelectual, pues Jaspers podemos decir, se introdujo plenamente en el campo de la filosofía. Básicamente la obra La psicología de las concepciones del mundo marca precisamente para Jaspers esa transición, digamos, a plena y completa hacia el ámbito de la filosofía, ¿no? Ahora, con Jaspers, Hannah Arendt realmente comienza a interesarse por el mundo y también por los demás. Hasta ese momento podríamos decir que la idea de la filosofía que Hannah Arendt tiene es la de una actividad que se lleva a cabo precisamente en solitud,
¿verdad? No en soledad, no en soledad, no alejado, digamos, de todos los demás, sino solitud en el sentido de estar bien acompañado por uno mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también ella viene a reconocer que esa ha sido una actitud, digamos, que se ha mantenido en el contexto de la filosofía prácticamente desde Platón, ¿verdad? Es decir, el filósofo es alguien incomprendido, alguien que los demás rechazan, alguien que los demás no toleran y entonces tiene que llevar a cabo su labor como en una torre de marfil en solitud, pues acompañado únicamente por sí mismo. Pero con esas ideas, digamos, en mente, bajo el magisterio de Karl Jaspers, ella comienza realmente a interesarse por el mundo, empieza a interesarse por los demás, ¿verdad? Entonces llega realmente a partir del contacto con Jaspers y su pensamiento, llega realmente a entender que si quiere saber algo de sí misma, pues solo va a lograrlo saliendo al exterior y hasta cierto punto exponiéndose, ¿no? Y entonces arrancará de esa manera su interés por las cuestiones, digamos, mundanas, para decirlo así. En su obra Vita Activa, Hannah Arendt dice, este riesgo de presentarse como alguien con nosotros solo puede asumirlo quien esté preparado. Para moverse, continúa diciendo, con los demás en esta esfera. Quien pueda explicar quién es y quien pueda renunciar a la inherente sensación de ser ajeno. Yo diría que precisamente esto fue lo que Hannah Arendt finalmente vino a experimentar. Su obra lo demuestra, con grandes preocupaciones por la vida en sociedad, con grandes preocupaciones por la política. Es más, con una particular opinión sobre lo que la política es, ¿verdad? Entonces, la obra, por supuesto, digamos, o el pensamiento de Jaspers fue también determinante para toda la temática que desarrollaría después con el paso del tiempo. Ahora, no fue este, digamos, un cambio de carácter inmediato, pero así empezará, como dije, a interesarse por la política. Por ejemplo, digamos, por aquellos años en que estaba estudiando con Jaspers, pues comienza a interesarse de alguna manera por el sionismo y también por la idea de un Estado judío, ¿verdad? Por supuesto, con el paso del tiempo someterá a crítica, digamos, esos movimientos sionistas, someterá a crítica también a aquellos que estaban interesados en el establecimiento de un Estado judío por considerar pues que no tenían una visión suficientemente amplia de lo que estaba realmente sucediendo y estaba por suceder, ¿no? Eh, pero digamos, de algún modo, la experiencia con Heidegger, pues, le cayó muy bien en ese sentido. Ahora, yo quisiera regresar un poco a el año de 1928 y decir algo sobre su tesis doctoral, el concepto de amor en San Agustín. La tesis de Hannah Arendt, la tesis doctoral, se refiere a los tres tipos de amor que se encuentran en la obra de San Agustín de Hipona. Por una parte, el amor appetitus,
por otro lado, el amor cupiditas y finalmente el amor caritas. Estas tres formas, digámoslo así, del amor son analizadas, digamos, por San Agustín y por supuesto Hannah Arendt se hace cargo de ello. Y podríamos decir que en una sola palabra, en la tesis doctoral, Hannah Arendt resume tanto el amor apetitus y cupiditas en el amor caritas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Por otro lado, también se ve en su tesis doctoral que hace uso del concepto de culpa desarrollado por el pensamiento de San Pablo, ¿verdad? Si recordemos que desde la perspectiva de San Pablo, pues todos los seres humanos han pecado, ¿verdad? No hay uno solo que se salve. Todos realmente tenemos la culpa de ser pecadores, ¿no? Y entonces la preocupación realmente, digamos, de Arendt aquí es, bueno, ¿cómo es posible que haya una relación y un interés de los hombres consigo mismos, de los seres humanos entre sí, ¿no? Y entonces ella llega realmente a la conclusión de que los seres humanos pues somos hijos de Adán y ese rasgo precisamente nos convierte en parientes, digámoslo así, y por supuesto también el llamado pecado original, pues esa culpa universal, pues también de algún modo es un elemento, digamos, que nos une y que nos hace ser de algún modo eh, no sé, una raza. La palabra no es muy agradable, pero una raza, digamos, que comparte realmente esas condiciones, ¿no? De tal manera, pues, que a partir de esta tesis doctoral, Hannah Arendt va a comenzar a desarrollar algunas ideas sobre la vida en sociedad, algunas ideas sobre la política. Y también, digamos, su idea del nacimiento se le debe al pensamiento de San Agustín. La verdad es que es San Agustín, digamos, quien coloca el nacer en este mundo como un principio radical, digamos, para cada uno. Agustín afirmó que lo peor que nos pudo haber acontecido fue no haber nacido. Y entonces el pensamiento de San Agustín, pues en realidad fue también muy determinante, digamos, para el rumbo que las ideas de Hannah Arendt tomarían realmente después, ¿verdad? Ahora, también hay que recordar que la experiencia vivida con el nacionalsocialismo en Alemania eh, fue determinante también en su manera de pensar, ¿verdad? En sus intereses de carácter intelectual. Entonces, vamos a ir profundizando un poco más en esta temática, pero digamos, una de las grandes preocupaciones que Hannah Arendt tuvo fue la de tratar de entender por qué había surgido el totalitarismo en Europa. Y no solamente, digamos, se refería al totalitarismo nazi, sino también al totalitarismo comunista de la Unión Soviética. Eh, Ella pensó, digamos, que ocupándose realmente del pensamiento marxista, llegaría a entender perfectamente bien las razones por las cuales el totalitarismo nazi y comunista habían surgido en Europa. Pero, digamos, ese proyecto de investigación sobre el pensamiento marxista se quedó a un lado porque descubrió que realmente las raíces del totalitarismo
estaban fundamentalmente en Platón. Después, digamos, de la muerte de Sócrates, hubo un cambio realmente enorme, digamos, con el quehacer filosófico y sobre todo con las perspectivas de la vida de los hombres en sociedad. De modo pues que tendremos necesidad de regresar a esta temática. Y también, digamos, como resultado de su experiencia con el nacionalsocialismo, pues desarrolla la idea de que la naturaleza humana no existe. No hay una naturaleza humana. Ella prefiere hablar básicamente de la condición humana. Una condición que definitivamente se puede perder. Si hubiera una naturaleza humana, pues esta no se perdería. Como el triángulo no pierde su naturaleza o la piedra no pierde nunca su naturaleza. Es decir, si hubiera una naturaleza humana, esta no pudiera ser destruida nunca. Pero digamos, la experiencia realmente del holocausto, de los millones que fueron conducidos desnudos en trenes en medio de su propio estiércol, esqueléticos, rumbo a las cámaras de gas y a los hornos, pues lleva realmente a Hannah Arendt a decir que esa condición humana se puede perder. Es decir, el hombre puede realmente convertirse en una cosa, en un objeto, en un animal, ¿no? Sobre todo de parte de regímenes que definitivamente no tienen ningún respeto ni aprecio por la condición humana, al menos de algunos, ¿verdad? Y entonces, pues vemos cómo desde el pensamiento de Heidegger, pasando por el pensamiento de Karl Jaspers y también el pensamiento de San Agustín y su experiencia con el holocausto, pues de alguna manera fijaron los caminos por los cuales andaría intelectualmente nuestra autora. Finalizo para dar oportunidad a algunas opiniones, pues recordando que esas inquietudes sobre el totalitarismo pues se encuentran en esa famosa obra que lleva como título Los orígenes del totalitarismo, una obra voluminosa pero que también recibirá alguna atención de nuestra parte andando los días.